Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Compañero peruano Carlos Paredes, un economista de larga trayectoria en el Perú, un hombre preocupado por la patria grande y asesor de la Confederación Campesina del Perú, comprometido con los sectores populares allá. Y nos acompaña en esta ocasión para conversar sobre el desarrollo de la infraestructura, ahora que está por inaugurarse el nuevo puerto de Chancay en el Perú, pero desde una perspectiva alternativa, desde la perspectiva del desarrollo de los pueblos, desde la perspectiva nacional popular. Te agradezco muchísimo la aceptación, Carlos. Bienvenido. El agradecido soy yo, muy congratulado de la posibilidad de desarrollar este diálogo eh, y espero que sea muy útil para la opinión pública y política académica del Ecuador. Estamos muy interesados en establecer un nexo alrededor de estos temas. Bueno, sí, Muchas gracias. es verdaderamente una falencia terrible el que no, ahorita teniendo las posibilidades tecnológicas de hacerlo, no podamos armar una red de economistas, de profesionales, al menos de lo que sería el área andina, ¿no? Para discutir estos temas desde una perspectiva distinta a la que nos plantean los medios de comunicación y sobre todo los designios imperiales. Justamente del tema del puerto de Chancay, acá en el Ecuador no se conoce nada, es decir, es una cuestión muy sesgada, muy pequeña y lleno de conjeturas. Así es que empecemos por la novedad, pues está ya creo que ya creo que se inauguró el puerto de Chancay, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es el puerto de Chancay? ¿Dónde está? ¿Y cuál es el propósito con el que fue creado desde la perspectiva, digamos, de los grandes intereses? El puerto de Chancay está ubicado a menos de 100 kilómetros al norte de Lima. Eh, Pertenece al departamento de Lima en frontera con el departamento de Ancash. Este es un puerto que, digamos, tiene la ventaja de tener un calado más profundo que el calado que tiene el Callao o que tienen otros puertos en América Latina. Es un calado de alrededor de 20 metros de profundidad. Esta bondad fue descubierta por unos, un ex marino peruano, un contraalmirante llamado Juan Ribaudo de la Torre, que había tenido la acuciosidad de observar el comportamiento de las mareas y encontró que en esa zona el comportamiento era distinto y se dedicó a partir de eso, ante la intuición de que eso implicaba una profundidad mayor que en otros lugares, este, medir la profundidad de las aguas. Y entonces, este calado es muy importante para las posibilidades de soportar la, el estacionamiento de barcazas muy grandes. Sobre todo las que llaman post-Panamá, ¿no? Es decir, estos containers de gran calado, los petroleros de gran calado que inclusive tenían dificultad de pasar por el canal de Panamá y que tuvo que hacerse una reforma al canal de Panamá, ampliarlo, aunque sea dentro de ciertos límites, para que pasen estos buques y que incluso ahora ya que está quedando chiquito, ¿no? Exacto. Y también tiene que ver con el hecho de que, digamos, el comercio internacional demanda una circulación de mercancías mucho mayor. Y estamos hablando en este caso de que Chancay va a permitir la navegación de meganavíos que van a poder transportar 18.000 contenedores de manera simultánea De una sola, en, imagínate. en una sola. Entonces, es un cambio muy importante el que se va a producir en esa Si materia. el galeón de Manila, bueno, hace 5 siglos, hace 4 siglos y medio, con una vuelta al año se dio suficiente capacidad como para transformar el Pacífico en el Mare Nostrum español y para transformar el sistema monetario, el sistema comercial
Imaginemos lo que significaría esta capacidad gigantesca con una frecuencia mucho mayor, que plantearía otro tipo de conexiones de América Latina en su conjunto, obviamente empezando por Perú, con el escenario mundial y sobre todo con aquellos polos más dinámicos de China, tal vez de India y en general de Asia, ¿no? Sí, y bueno, también tiene que ver con que el megapuerto de Chancay se empieza a desarrollar en momentos en que aparece una crisis en el canal de Panamá, que tiene problemas muy serios respecto del descenso del nivel de agua y está conduciendo a una especie de cola que hay que hacer ahora para poder pasar el canal, que le agrega entre 5 y 10 días de estacionamiento para pasar, lo cual agrega a alrededor de 40 días que implica llevar mercancías desde el Atlántico pasando al Pacífico para llegar al Asia. Y esto hace mucho más complicada la situación. Chancay también viene a ser una alternativa muy interesante por los temas de Perdón, orden. cuando dices 40 días, estás refiriéndote por tal vez a los puertos brasileños, darse la vuelta por el Exacto, canal de Panamá. exacto. Ujú. Los Ya, que de salen acuerdo. de Santos, Ujú. del Brasil, por ejemplo, la soya, que es el producto de mayor exportación que el Brasil tiene en materia de volúmenes, sale de Manaos, que está al norte del Brasil, digamos, más pegado a Perú-Ecuador, e incluso un poco encima de Perú, a más hacia Iquitos y Ecuador. De ahí baja hasta Santos, que está al medio sur del Brasil, y en ese puerto embarca para poder subir por el Atlántico hasta el canal de Panamá, cruzar el canal y llegar al Asia. Entonces, ese es un tema muy complicado a resolver desde hace mucho tiempo y ha habido la intención de poder resolver eso, por ejemplo, abreviando el transporte de Manaos a Santos, que son 5.000 kilómetros, para ingresar por Perú en la interoceánica que se desarrolló en los tiempos de Alan García, Toledo Alan García, con Lula de presidente, en la idea de que Perú y Brasil dejen de estar de espaldas y más bien se conecten. Entonces, hubo la Sería, intención la de eso. interoceánica sería una carretera, ¿no? Es una carretera, ya Ujú. funciona, Ya funciona, ya. sino que no se utiliza ¿Y adecuadamente. por qué no se utiliza? Porque ahí hay un problema, me parece, principalmente de Perú, que no tiene una clase política que tenga en su cabeza el tema del desarrollo. La clase política que hoy desgobierna el Perú está pensando más bien en cómo se llena los bolsillos de dinero. Hemos entrado a una mega corrupción, es un estado corrupto, muy fuerte, que incluso ha dado un salto a una alianza con el crimen organizado. O sea, en Bueno, esos parece que es gobiernos. epidemia. Lo mismo está pasando muy rápidamente aquí en el Ecuador, porque en el caso de Perú ha sido un tema que ha tomado décadas, ¿no? En el caso del Ecuador, esto se está dando en muy pocos años. Claro, en Perú había un tema que era, digamos, una suerte de un Estado al servicio de negocios, de la economía con la política, a través de coimas. Pero ahora no, ahora está directamente a favor de la minería ilegal, del narcotráfico, de las extorsiones, es decir, de delitos de toda naturaleza, la tal ilegal, en fin, está, y hay representantes muy directos que están en espacios de gobierno fundamental. Pero bueno, entonces, ese es el motivo, o sea, no hay un plan de desarrollo Pero que busque básicamente, a ver, si engancharse con tienes la esto. infraestructura, que falta seguridad, por ejemplo, o es que faltan servicios a lo No, largo de la vía.
¿Qué es lo que falta para que los brasileños, digamos, independientemente, hablando de business, solamente con una perspectiva media, muy pragmática y de negocio, ¿por qué no utilizan esa vía directa al Pacífico en lugar de darse la vuelta, incluyendo los 5.000 kilómetros de viaje hasta Santos? A ver, yo pienso que el problema es más grande en razón de que el transporte se haga, por ejemplo, por la interoceánica, que cruza Puerto Maldonado con Belén para ir a Manaos, en el caso del Brasil, y en el Perú, Solo por si acaso, para nuestra audiencia, es por vía fluvial a través del Amazonas, no, 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 es ¿no? Ah, es es carretera. carretera, sí. Entonces, ¿Y por qué Puerto no pueden ir por el Maldonado, Amazonas? La vía fluvial debería ser mucho más barata. sí, pero eso se ha tenido pensado, pero nunca planeado ni visto ejecutar. Entonces, la vía por carretera toma Madre de Dios, Puno, y se abre hacia Cusco por un lado y por otro lado hacia el sur, Arequipa, Moquegua, que tiene puertos. Entonces, esto no ha terminado siendo una vena de desarrollo económico, en mi opinión, porque los intereses económicos que funcionan alrededor del puerto de Santos no quieren perder ese negocio, Ah, claro. Claro. porque que No, la soya entonces, yo lo que ingresa te preguntaba, discúlpame, hace un segundito, es la vía desde Manaos hasta Santos, ¿va por carretera o va por el Amazonas? Yéndose hacia Brasil, no hacia Perú. va por las dos vías, Ya, por carretera y por el río. ya. Entonces, ahora sí Brasil está interesado en la posibilidad de encontrarle incluso otra vía, que sería más directa. Se está pensando en una vía férrea entre Manaos, que pasa por Ucayali, que es un departamento amazónico, cruza los Andes por el departamento de Ancash y llega a Chancay, de manera casi directa. Estamos hablando ahí de más o menos unos menos de 1.000 kilómetros, o alrededor de 1.000 kilómetros, que sería una vía férrea. En este tema, por ejemplo, ya hay un acuerdo de inversión china con intereses económicos de empresas peruanas y el gobierno regional de Ucayali, que incluso han hecho ceremonias y todo para firmar preacuerdos. Y más o menos la inversión de cuántos miles de millones es. Ahí estamos hablando de más o menos unos 3.000 millones de dólares, Ah, que no es mucho no es frente mucho. a la importancia que eso Bueno, tiene. porque probablemente la carretera costó algo similar, ¿no? La carretera, en efecto, terminó costando 5.000 millones de dólares, pero la valorización original era de menos de 1.000 millones. Por Y ahí sobreprecio. viene todo el caso Odebrecht, y en Ah. realidad el sobrecosto terminó siendo pues toda la movida de, digamos, de corrupción, ¿no? Que ahí se instaló. Bueno, ahí Bueno, a mí me recuerda ese problema, el asunto de la absoluta animadversión de las oligarquías latinoamericanas a cualquier proyecto de integración física de América Latina, ¿no? claro. Entonces, ahora, ¿qué cosa es lo que está apretando hacia en favor de buscar acuerdos y soluciones? Es el tema climático. O sea, hoy el Amazonas ya no es confiable para una vía fluvial de navegación, porque el Amazonas la zona del Brasil en los 2 últimos años prácticamente se ha convertido en un riachuelo que ya Hemos no visto las puede, fotografías de sequía, ¿no? Terribles. exacto, que ya no puede, digamos, transportar digamos, la navegación fluvial de alto tonelaje que antes circulaba por allí. Igualmente ha sucedido en el caso de los ríos que están hacia el Uruguay y el Paraguay. Ha habido baja sensible del nivel de agua, por lo cual también se han complicado la navegación fluvial. Y entonces esto ha hecho repensar qué pasa Panamá, más los problemas en el Amazonas, más la navegación fluvial complicada,
y se están viendo estas otras alternativas. Nunca antes yo he visto a Brasil, por ejemplo, interesado en la posibilidad de encontrar una salida a la soya que hoy está en problemas para salir a Santos, porque, digamos, la parte fluvial está atorada y la parte carretera, supongo que complicada por el hecho de que está transportando una mayor cantidad de volumen. Ahora, ¿qué evitaría que esta nueva infraestructura que conecten, que habiliten, digamos, la utilización en su pleno potencial del puerto de Chancay, no sea boicoteada como lo fue ya la carretera, por parte de estos Eh, intereses locales, oligárquicos locales? por ejemplo, el gobierno peruano no está colaborando con ese acercamiento que hay entre el sector privado peruano con el sector privado brasilero y el gobierno regional de Ucayali. Porque a pesar de que ya hay avances, incluso como le señalaba, han habido ceremonias donde se han reconocido los actores y el gobierno regional ha dado unos reconocimientos y ha hecho el planteamiento de lo que eso implicaría como una palanca de desarrollo. Sin embargo, el gobierno peruano, después de eso, ha emitido una resolución a través del Ministerio de Transportes estableciendo las prioridades de vías férreas que el Perú apuesta como gobierno y no menciona a ese tramo. Es decir, esa vía que une Brasil con Perú, no lo menciona. Y aquí debajo también están intereses de Chile. Porque Chile es, digamos, en materia de manejo de puertos, mucho más avanzado que Perú. Y Chancay le va a quitar el negocio a Chile. Y Chile va a tener que ser parte más bien de las vías de cabotaje, es decir, de un tránsito que no es de alta mar, sino del litoral, que va a tener que transportar lo que ellos llevaban hasta el Asia, lo van a tener que llevar a Chancay, Y de ahí como de una especie Chancay, de, super va a ser barcos, el super buques para articulador. llevarlos a Asia en Exacto. general, ¿no? Igualmente de Ecuador y de Colombia van a tener que bajar a Chancay Y para hay intereses encontrados de parte de sectores empresariales de Ecuador y de Colombia en contra de del desarrollo de Chancay. en contra no, pero tampoco, por ejemplo, yo he escuchado cosas positivas o de iniciativas emprendedoras de parte del Ecuador. De Colombia sí, hay algún tipo de conexión, son partícipes de diálogos, Pero más bien a intercambios, favor, sectores empresariales a están a favor, favor de sí, esa conexión, porque no a tienen un favor. puerto tan importante, En ¿no? el caso de Chile, como digo, en tanto que toca intereses muy fuertes, en particular de este empresario de la familia Lusic, que dicho sea de paso, tuvo una actuación en Perú muy complicada, quiso instalar una fábrica de fideos en una zona de unos pantanos que son ecológicamente muy precarios, digamos, y requieren una sostenibilidad. Y este personaje estaba muy amarrado con Montesinos en el tiempo de Fujimori. Y entonces, luego se conoció que incluso en su avión privado aterrizaba ahí cerca del servicio de inteligencia en un aeropuerto de Las Palmas, en Lima, y en cajas de leche terminaba llevándole billetes de dinero a Montesinos. Bueno, y es una familia muy vinculada también con la dictadura de Pinochet, ¿no? Exactamente. Y este es un personaje que tiene, digamos, es el inversor principal en el tema de puertos en Chile y se siente como afectado. Él ya ha intervenido a través de una empresa, un estudio de abogados peruano, para que se bloquee legalmente el desarrollo del puerto de Chancay, argumentando que no era pertinente que le hayan dado el uso de exclusividad por 30 años, que se le hace a toda inversión extranjera, que ocurre siempre, cuando, digamos, se le da la buena pro, tiene pues
un tiempo antes de poder renovar de manejo en exclusividad. Le cortaron eso y China paró en unas semanas sus operaciones y hizo una denuncia al Estado peruano ante la CIADI, cuestión que todavía está en juego, pero eso también generó reacciones en Perú para que, digamos, esa resolución que había sido dada por el Ministerio de Transportes luego sea, digamos, le hayan dado vuelta en el Congreso para que en realidad las aguas no lleguen a mayor turbulencia. Ahora, la Pero normativa peruana, que fue muy tempranamente neoliberal con el propio Fujimori, desde hace mucho tiempo planteaba la posibilidad de este tipo de grandes proyectos privados, porque hay que recordar que el puerto de Chancay es iniciativa enteramente privada, ¿no? sí, el puerto de Entonces, Chancay es una iniciativa, hay una normativa, disculpa Carlos, hay una normativa que permite, o sea, no es nada ilegal porque hay una normativa peruana que desde hace mucho tiempo permite este tipo de contratos en exclusividad. exacto. Y entonces en el caso de Chancay, es un acuerdo de la minera Volcan, eh, que opera en la zona centro-norte del Perú, y la empresa COSCO Shipping de China. Al final, la inversión está sobre los 4.000, alrededor de 4.500 millones de dólares. El 60% de la empresa es de propiedad china y el 40% de inversiones peruanas a través de la minera Volca. ¿Cuánto tiempo Eh, ha tomado la construcción de este proyecto? Arrancó el 2019 Ya es en reciente. diálogos, pero ya la parte de la obra tiene, me parece que un par de años en desarrollo y va a ser inaugurada en diciembre. Eh, Y la posibilidad de este tren interoceánico, digamos, este tren, al menos el que pasa por Ucayali, ¿cuánto tiempo tomaría? bueno, entonces el desarrollo del puerto está en tanto que va a hacer, va a multiplicar las posibilidades de que Perú se convierta en un eje para el desarrollo del transporte marítimo hacia el Asia, que es el mercado más dinámico a nivel mundial. Va a permitirle que salga la mercancía peruana que hoy sale a través del puerto del Callao, que también se ha visto reforzado con nuevas inversiones y nuevos, eh, nuevas instalaciones. Hace poco instalado más grúas, en fin, más muelles. Está en un desarrollo mayor para no quedarse detrás de o muy lejos de Chancay. Eh, pero en el caso de Chancay va a poder concentrar las mercancías provenientes de Chile, del Paraguay, del Uruguay, de Argentina, del Brasil, de Ecuador y de Colombia en particular. Entonces, estamos hablando de una operación gigante en esa materia. Entonces, alrededor de esto también se está pensando, no hay todavía algo muy desarrollado, pero ya hay proyectos, ya hay estudios, por ejemplo, para hacer un tren de cercanías Ujú. que vaya de Ica, 350 kilómetros al sur de Lima, al Callao y a Chancay. Entonces son 400 y tantos kilómetros de un tren que transporte la producción, sobre todo porque Ica es una de las cunas de la agroexportación. Y también hay minería que termina por esas zonas hacia la costa que ¿Cuál es la podrían, especialidad digamos, de la exportación de ICA? bueno, Ica es el principal exportador de espárragos. El Perú es el exportador número uno de espárragos del mundo. Que es un tema Eh, reciente, ¿no? Espárragos y arándanos. Perú hizo en poquísimo tiempo, se convirtió en primer exportador mundial. sí, aunque en espárragos ya tenemos más de una década y media en ese desarrollo, pero somos recientemente número uno en uva de mesa. Y Ica
más Piura son los dos lugares de donde se abastece este producto. Y en arándanos hemos pasado a ser en este año el número uno del mundo, también. Y el arándano más bien está en el norte del Perú, en Chavimochic, en la zona de Lambayeque y La Libertad. Entonces, digo, eh, hay ese tren de cercanías. El otro tren de cercanías que hay es de Lima hacia Trujillo, que es de donde saldría, digamos, esta otra agroexportación más minería que proviene del norte. Entonces, son los proyectos más próximos a poder ser desarrollados. Por tanto, habría una faja, digamos, de trenes de Chancay hacia el sur hasta Ica y de Chancay hacia el norte hasta Trujillo en una primera etapa. Porque también hay el proyecto de un tren que recorra toda la costa peruana, estamos hablando ahí de 2.600 kilómetros, que sería de Tumbes a Tacna. Y eso ciertamente sería muy importante. Hay, aparte de este otro proyecto de, digamos, de Manaos a Chancay, que pasa por Ucayali y Ancash, también hay otro proyecto de iniciativa privada de los grupos mineros que operan en la parte norte del Perú, cercanos al Ecuador, que están en Cajamarca, Amazonas, la zona de La Libertad, le llaman el Grupo Norte, tienen un proyecto de un tren que sea de exclusiva o de preferente transporte de minerales hacia el puerto de Eten, que está en Lambayeque. Por tanto, el Perú ha empezado desde el sector privado a mirar la importancia de la cercanía ¿Y cuál es la con, participación, por ejemplo, de capitales chinos en asociación con el sector privado o local en estos proyectos de trenes de cercanías y de esta otra infraestructura? de momento, el capital, los capitales chinos están metidos, digamos, de preferencia y de manera muy profunda en el caso de Chancay. Y digamos, las proyecciones que tienen son mayores. El segundo puerto en el que está metido China y también que va de la mano con otra vía de transporte ferrocarrilero es el puerto de Marcona, que está al sur de Ica, que de Ica más o menos a unos 120 kilómetros al sur de Ica está el Marcona, que es también otro lugar de mar que tiene calado profundo. Esa es una zona donde existe una mina que está en manos de intereses chinos, que es, produce acero y va a enganchar con una zona de la sierra de Apurímac, de Andahuaylas, que tiene minas de acero para poder transportar el acero a la planta de procesamiento de acero que ya tienen en Marcona. Y entonces ahí hay otra relación entre lo ferrocarrilero y lo minero de parte de China. China tiene una presencia en minería bastante fuerte, es el principal inversor en materia de inversión privada minera en el Perú. Ha pasado largamente por encima de otros antiguos inversores. Tienen en su propiedad la minera Las Bambas, que es en materia del cobre una de las tres reservas de cobre más importantes del mundo y está en manos digamos, de ¿Cuáles son inversiones las chinas. otras dos? En el mundo, Sí. creo que es Chile, me parece que, y no sé cuál otra en otro De lugar. acuerdo. Mira, déjame, Carlos, que recuerde a nuestra audiencia que el tema este de la red de ferrocarriles, no para hacer más rápidas las venas abiertas de América Latina, como es el caso de lo que estamos hablando, lastimosamente ya estamos cada vez arrinconados en opciones cada vez más pobres, sino como parte de la integración logística latinoamericana, o sea, la integración productiva, la integración estratégica de nuestros pueblos que han tenido 500, bueno, al menos los 200 últimos años, ¿no es cierto?, que crecer a espaldas unos de otros y dándonos codazos unos contra otros, disputando los mismos mercados con los mismos productos.
Y el tema del Banco del Sur planteó justamente esta red de ferrocarriles en América Latina y se topó con una feroz oposición, no solamente de la parte más descarnada, que serían los sectores empresariales, sino hasta de medios académicos. Y salía una cantidad de temas técnicos que decían, ah, no, pero es que los ferrocarriles no valen, que ni sé qué, que ni sé cuánto. Cuéntanos cuáles son las ventajas de un ferrocarril frente a las carreteras y al transporte, digamos, por camiones y esas cosas. Bueno, a mí me parece sumamente importante poder valorar la importancia que tiene la vía ferrocarrilera, que se asocie a estos proyectos de megapuertos y particularmente a Chancay. ¿Por qué? Porque aparte de mirar el aspecto relacionado con el transporte, habría que también ver la parte relacionada con la construcción de de esa infraestructura. La infraestructura del tren es mucho más barata que una construcción de carretera. Primero porque el ancho de la vía es menor, y segundo que el anclaje de donde van a colocarse las rieles también demanda mucho menos trabajo que todo lo relativo a la carretera. Entonces, por un lado, es una inversión más rápida, de menos costo, pero a su vez trae la posibilidad y la oportunidad, y a mí me parece este un punto clave, donde no veo al gobierno peruano interesado. Y también el sector privado no está tan insistente en esta parte, que es la relacionada con la siderurgia, porque lo ideal sería que los Las rieles materiales se produzcan en mineros, Perú, pues. los materiales mineros que salen y que se llevan a China como en materia prima, pudieran quedarse en Perú para ser convertidos en rieles, convertidos en productos finales, que incluso China demande de forma tal que ya no lleve la materia prima, sino lleve el producto final desde acá. Y no veo que eso esté en la agenda. Y ese es un tema crucial, porque esto podría hacer que esta parte del Pacífico, y estoy hablando no solo de Perú, sino también del Ecuador, de Chile, en las posibilidades de que se enganchen a un proceso de desarrollo de la siderurgia y por tanto de generar productos finales en base a los minerales que tenemos. Ay, este Por ejemplo, ejemplo muy puntual que das me parece que es tremendamente ilustrativo frente a una cantidad de debates que se tienen, no solamente en medios académicos, sino, por ejemplo, en la CEPAL, en las discusiones respecto al desarrollo, en esa dicotomía un poco maniquea entre mercado interno con generación de valor agregado, sobre la base de proteccionismo, con altos costos, sobre todo para el consumidor, y a la larga un problema de ineficiencia versus la extroversión, el crecimiento hacia afuera, en el que básicamente estaríamos condenados a tener un valor agregado cada vez más bajo porque tendríamos un problema de reprimarización de nuestras economías, que es lo que supuestamente es la vocación que supuestamente tenemos en la División Internacional del Trabajo. Lo que tú planteas claramente nos define, ¿no es cierto?, una situación superior a estas dos opciones, a esta dicotomía, en el sentido de que se plantea salir afuera pero con un proceso que va a requerir una industrialización y un desarrollo creciente del valor agregado, con todos los encadenamientos que eso significa y con todos los esfuerzos, digamos, de la casilla vacía, digamos, de la necesidad de innovación, no solamente tecnológica, sino hasta económica y social, ¿no? Porque esto obviamente a la gente involucrada le obliga, ¿no es cierto?, a tensionar esfuerzos, a tensionar mecanismos de cooperación, a generar sinergias y en términos de las zonas por las que pasa, esto plantearía una serie de opciones de desarrollo, opciones inclusive de contrarrestar el poder creciente de las bandas criminales, del poder territorial que tienen las bandas criminales con esta otra opción de desarrollo, ¿no? sin duda. Y creo que hay un ejemplo bien interesante de estas potencialidades. Nosotros en Perú, lamentablemente, cerramos nuestro principal centro siderúrgico que teníamos en Chimbote.
que era Cider Perú, cuando ¿Hace el cuándo? tiempo, ¿Hace cuánto lo cerraron? esto con Fujimori, ¿no? Porque Cider Perú fue una empresa que era del Estado en el tiempo, creada en el tiempo de Velasco Alvarado, y donde el Perú en ese tiempo producía pues productos finales, digamos, de desarrollo siderúrgico. Nos hemos quedado con una empresa privada pequeña que se llama Aceros Arequipa, que tiene su planta al sur de Lima, digamos, en la zona de Pisco, que es una provincia perteneciente al departamento de Ica. Tiene poca gravitación en el mercado peruano. Sin embargo, Aceros Arequipa se ha ido a Bolivia y en Bolivia es una de las 5 más grandes empresas Mm. del mercado boliviano y tiene el monopolio, la exclusividad de todo lo que tiene que ver con fierros, y todos los asuntos de metalmecánica. Entonces, el peso de la metalmecánica, por ejemplo, de una empresa mediana en Perú, termina siendo una gran empresa en el caso de Bolivia. Entonces, yo creo que el tema de la siderurgia debiéramos verla ya no solo como Perú, sino también con todos los países que se enganchan a lo de Chancay, en la posibilidad de que sea esa una palanca de industrialización y que esa industrialización pueda llevarnos a otro nivel de un desarrollo general. Sí, porque Porque además eso hacer también, rieles no es alta tecnología, ¿no? Es decir, al menos si se mantiene eso y no se entra, por ejemplo, a maglev, que podría ser la opción para líneas más largas, que es lo que más o menos planteaba lo del Banco del Sur, una combinación de nuevas tecnologías con viejas tecnologías. Yo creo que para estos nichos de mercado es perfectamente factible el que se pueda plantear un crecimiento, ¿no? Porque además tiene un mercado cautivo con una dinámica propia, ¿sí? Que eventualmente va a rendir sus propios frutos en términos inclusive de la empresa privada, sin necesidad de mayor presencia estatal, ¿no? sí, porque no más de arranque en términos de cuál sería la demanda y la oferta a producir para atender esa demanda, estaríamos hablando con todas estas iniciativas de trenes que hay de Lima hacia el sur de Lima hacia el norte de Lima, la posibilidad de norte-sur, toda la franja costera del Perú unida en trenes, con el tren, en fin, estamos hablando más o menos de 6.000 kilómetros. ¿Y cuánto representa eso en términos de fabricación solo de rieles? Pero a la fabricación de rieles también hay que verle la fabricación de coches, de locomotoras y de todo lo que tiene que ver con el transporte que va a circular o los equipos que van a circular, digamos, sobre las rieles. Estamos hablando de una cosa en ese sentido, de una dimensión pues gigante, que es muchísimo mayor a las posibilidades de hacer una carretera y ver solamente los temas de, digamos, subcapa, capa, carpeta asfáltica, en fin, ¿no? Y Eh, mantenimiento, el mantenimiento también es más barato y sin duda exacto. los costos del transporte Y, por sí mismos y las significan estaciones. unas economías de escala enormes, ¿no? Ahora, esto también tiene que ver con otro tema, que es la posibilidad de un radical cambio de matriz energética para ir hacia un transporte eléctrico, porque los trenes ahora son eléctricos. De forma tal que, por ejemplo, hagamos de cuenta, en Suiza, cada hora pasa un tren transportando carga, jalando pues unos entre 50 y 100 coches. ¿Y qué cosa es? Es reemplazar 50 a 100 trailers que transportan un solo container, mientras que cada coche de tren, imagínense, en una sola viada, con una sola locomotora, está llevando, pues, en reemplazo de lo que es el combustible de 100 vehículos, de 100, digamos, transportes mayores. Entonces, eso también tiene que llevarnos a un tema de ver, por tanto, ¿de dónde sacamos la energía que va a demandar esto? Ecuador ahorita está en problemas de recortes
no tiene la energía suficiente y necesitaríamos un proyecto energético mucho mayor, porque ahora tengo entendido que Ecuador, si no tuviera el auxilio de excedentes que le vende Colombia, y ahora están en la búsqueda de ver qué excedentes de Perú también le venden a Ecuador para que Ecuador pueda ser sostenible, es decir, cómo arreglamos la sostenibilidad Claro, energética pero relacionada. es el mismo tema que mencionabas para el caso de Perú, es el nivel de corrupción y el nivel de desnacionalización de las élites, ¿no es cierto?, que hace que los gobiernos trabajen en contra de la gente, porque las posibilidades estaban ahí, estaba planificado, simplemente han estado boicoteando esa planificación de los recursos que ya estaban ahí presentes y que se logró autosuficiencia hacia el 2016, pero ha habido un deterioro así muy, muy claro para crear el problema y luego vender la solución. Obviamente una solución parche a unos costos altísimos. Entonces yo creo que es muy importante esto que estás mencionando, porque ahí marcas una cantidad de temas que incluyen el tema de la corrupción, de la gobernanza, de la construcción del Estado, digamos, en términos políticos, pero también con la necesidad de plantear otros horizontes de integración. Otro de los proyectos del Banco del Sur, por cierto, era el tema de la matriz energética, el cambio de la matriz energética continental. Es decir, América Latina es llena de posibilidades en términos de recursos hídricos, de posibilidades hidroeléctricas, de posibilidades termoeléctricas con los hidrocarburos, el petróleo, el gas, de posibilidades de biomasa, eólicas, solares, en fin, hay una cantidad de opciones enormes. En términos de transmisión tenemos el cobre de Perú, de Chile, tenemos la posibilidad inclusive de gestionar las nuevas tecnologías en torno a lo que es el litio, por ejemplo, ¿no? Con una nueva OPEP de litio, con una nueva OPEP del cobre vinculado a estos elementos. Entonces, van integrando, van definiendo, ¿no es cierto?, configurando una viabilidad tremendamente efectiva, digamos, de concretarse, peligrosamente sencilla, diríamos, peligrosamente fácil. No estamos hablando de grandes utopías que vienen construidas en la mente de algún calenturiento como nosotros, sino que está planteado en intereses concretos de poderosos sectores de la propia burguesía, tanto interna como internacional, que podrían definir otro futuro para América Latina, ¿no? Ahora, aquí hay otra cosa interesante que está surgiendo también y tiene que ver con una cosa buena que hizo Humala cuando fue gobierno. Él tenía como necesidad adquirir unas naves aéreas ligeras eh, para poder darle a la Fuerza Armada capacidad de movimiento en materia de auxilio y supervigilancia de espacio aéreo. Y entonces tenía inicialmente el compromiso de comprarle estas naves, creo que eran 15, al Brasil. A Embraer. Pero en el camino dejó a Brasil fuera y llegó a un acuerdo con Corea del Sur. En ese acuerdo con Corea del Sur ha habido una cosa importantísima, en razón de lo siguiente, los coreanos le dijeron, ya, perfecto, hacemos el arreglo, pero yo no te voy a enviar las 15 naves. Tú me traes técnicos de Perú que vengan a fabricar con nosotros una nave y las otras 14 las fabricamos en Perú, donde los que vengan van a ser los que hacen y nuestros instructores, que son los que hacen acá, van a ir a Perú a supervisar que lo hagan bien. Bueno, es un Así acuerdo muy fue, generoso y realmente notable y replicable de transferencia de tecnología que no se encuentra en general en otras partes. Debe ser que exacto, Corea del Sur necesita urgentemente crearse nuevos mercados para que se ponga con esas ofertas. así es. Y entonces se hizo un convenio entre Corea del Sur, el Servicio Industrial de la Marina, que ya tiene astilleros dedicados a la fabricación de naves, y la Sociedad Nacional de Industrias. Fueron equipos de técnicos a participar de la fabricación del primer prototipo en Corea del Sur La y los Sociedad otros los Nacional han de hecho en Industrias, Perú. disculpa la ignorancia, es una cámara privada, ¿verdad? No, no, no. Es una cosa del Estado Allá, perteneciente a la Marina. ya. Y aparte de eso, que fueron las naves aéreas, pasaron a fabricar naves para transporte fluvial e instalaron en la zona del Amazonas, la Amazonía peruana,
unas barcazas que son una plataforma del Estado, donde ahí están todas las instituciones, está el Banco de la Nación, está el registro de identidad, está la Defensoría, está la Fiscalía, etcétera, que paran de puerto en puerto a atender, estándose 1 o 2 semanas, para que la población pueda acudir a esa plataforma de vínculo con el Estado. Entonces, eso han hecho con la asesoría técnica coreana. Y ahora, en medio de que está lo de Chancay y también la modernización del Callao, han dado un salto a otro convenio. Van a fabricar barcos para la Marina de Guerra del Perú para temas de vigilancia. Son barcos semiligeros. Asimismo, con desagregación tecnológica. Y es con Corea del Sur, con la empresa Hyundai. Y la Hyundai, que lo vende los vehículos que son los que conocemos, esos vehículos son algo así como su sencillo, porque lo principal que se dedica a Hyundai es el principal fabricante mundial de barcos y de megabarcos. Por tanto, el Perú, asociado a Chancay y al Callao, también va a tener un centro de fabricación de barcos, con lo cual está, digamos, yendo a la industria naviera de una manera interesante. Y asociado a esto, habría que tomar en consideración lo siguiente. Chancay se va a manejar básicamente con aplicaciones de telemática. Los vehículos no van a tener choferes, van a ser automáticos y programados. Por tanto, ahí va Todos a los aparecer, vehículos, ¿te refieres a los vehículos de operación de puerto, de exacto, transporte de containers, grúas? los que van a colocar los containers en los barcos, todo es automatizado. No intervienen personas. Cuestión que es muy favorable a las posibilidades, por ejemplo, de ponerle freno a las labores delincuenciales, narcotráfico, esto de preñar los containers, etcétera. Ahí va a tener un muro de contención con la tecnología que se va a aplicar. Pero esto va a representar una alta tecnología que a su vez va a requerir un soporte. En razón de eso se está pensando, no he visto aún un desarrollo de proyecto en el tema de un parque tecnológico de inteligencia artificial. Cuestión que sería interesantísimo en razón de todos estos temas relativos, por ejemplo, a dónde es que se fabrican los celulares, dónde se fabrican los robots, etcétera. Porque, como digo, Chancay va a estar esencialmente manejado por robots y así está diseñado. De momento están trabajando 15.000 trabajadores, pero en el momento de las operaciones van a haber menos de 1.000 personas físicas porque el complemento va a ser hecho con robótica. Entonces, Pero los para, encadenamientos van a venir de mano de obra muy calificada y en áreas de vanguardia, ¿no? exacto. Y entonces, hermanarse con China, es decir, convertir esto un acuerdo estratégico, en una alianza estratégica, para poder, por ejemplo, hacer que China instale un parque, digamos, de inteligencia artificial, un parque que le permita ser un lugar de operaciones, pero también China tiene mucha experiencia en el desarrollo de la capacitación. La ventaja que China le ha sacado a los Estados Unidos en esta materia es gigante. Por eso es que no pudo derrotar en esta guerra que Trump desarrolló contra China en relación a los celulares, a los Huawei. No podía, digamos, frenar el ingreso únicamente por sanciones de orden político, porque no tenía la capacidad para reemplazar lo que requería de China. Y a Y propósito, la gestión del puerto va a requerir conexiones, la gestión logística me refiero del puerto, tanto al interior del puerto como en sus conexiones va a requerir 5G, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer en Perú con el tema de los bloqueos y de las sanciones que plantea Washington? bueno,
todo ese tema también ya va a entrar a un asunto ya más relativo a todo el tema geopolítico, ¿no? Y digamos, a ver, antes de entrar a ese tema que también es muy Claro, claro. importante, haría referencia a lo siguiente, ¿no? Entonces, yo creo que está presentándose la oportunidad, como digo acá, el gran bache que tenemos es que los decisores políticos están de espaldas a esto. También la academia no se ha metido de la manera suficiente en el tema, porque si convirtiésemos en una relación de alianza estratégica, podría encararse este tema de, digamos, parque industrial en un parque industrial donde la siderurgia sea lo esencial. Está también la oportunidad siguiente, que es que frente a la ruptura de relaciones con la Argentina, en relación a que se tenía un acuerdo previo con China para que Argentina fuese el lugar de la fabricación de vehículos eléctricos de parte de China. Eso ya no está. Milei ha tomado una decisión de hacerlo esto con Telsa, pero en medio de ese acuerdo, China ha hecho unas modificaciones de innovación tecnológica que hace que los vehículos eléctricos que va a crear están a un costo inferior Bajísimo. que, por ejemplo, le ha puesto la soga al cuello a Alemania y Alemania no sabe qué hacer porque puso todos los huevos en la canasta de ir a la fabricación de vehículos eléctricos, pero le van a resultar tan caros que están pensando ponerle un arancel de 100% para frenar. Bueno, yo, Tesla creo que sacaba el más barato, como gran esfuerzo, lo sacaba en $24,000. El mismo, un vehículo mejor, el más económico que puede hacer China está en 10,000. Exacto. Entonces, la posibilidad de que China instale en Perú el centro de fabricación de vehículos eléctricos tendría que ver con esta siderurgia y con esta robótica, que podría, digamos, convertir a Perú en un centro que también se dé la mano con el Ecuador, Chile y los vecinos para las posibilidades de, digamos, que esto sea parte de, digamos, también ese salto en esa materia. En función de todo esto, que son la parte de lo que podríamos llamarle oportunidades, para poderlo convertir en una suerte de alianza estratégica. Por ejemplo, aquí en Perú ya empieza a discutirse, estamos como calentando motores para las campañas electorales, pero nadie, ninguna fuerza política, estamos acá con más de 30 partidos políticos inscritos en el registro electoral. Ustedes tienen 17, creo. Partidos lo que sea, candidatos tenemos 16. Ya, entonces, digo, en esa materia, este tema no es un asunto de diálogo, de conversación, de debate, de propuestas, nada. Pero, ¿sabes qué, Porque Carlos? esto también rebotaría en un tema central, que es la educación. Claro, Es pero antes decir, de entrar en estos ¿qué temas, tipo tanto de políticos como el personas tema de educación, preparadas en qué necesitamos para poder atender todo esto? Porque si se van a fabricar vehículos, ¿qué tipo de claro, se estudiantes requiere tener una mano de obra técnicos? calificada con una buena Exactamente. educación, ¿no es cierto? Y capacidad, una fuerza de trabajo, un ejército industrial de reserva de mano de obra calificada de primera, ¿no? Exactamente. Y entonces eso remite a revisar todo el tema de la educación. Y aquí en el Perú estamos, hemos retrocedido, pero décadas en esa materia, al punto tal que, Yo quiero tratar el tema político, pero después de un ratito. Déjame un poco redondear algunas preguntas, algunos interrogantes y sacar algunas lecciones de lo que nos has contado. En primer lugar, otra dicotomía, ya habíamos visto esa dicotomía entre la introversión y la extroversión, sobre todo que maneja la CEPAL, que manejan los teóricos y los académicos en el campo de la economía del desarrollo, queda absolutamente desbaratada con el ejemplo puntual que tú acabas de mencionar y todos los encadenamientos que están sugeridos en el resto de tu conversación. La segunda gran dicotomía que acabas de destruir es el tema de lo público y lo privado, ¿no?
Es decir, China, que es país comunista, termina siendo inversionista con el sector privado y aprovechando todas las reformas neoliberales en Perú. Y en cambio, Corea del Sur, que fue durante décadas no solamente con una dictadura anticomunista, antiinsurgente, como parte de la estrategia de los Estados Unidos para contrarrestar el avance del comunismo en Asia, se convierte, ¿no es cierto?, en el vector que podría fortalecer los residuos que quedan de una propuesta nacionalista, al menos al interior de las Fuerzas Armadas, con todo lo que eso significa en términos del desarrollo tecnológico. Entonces, queda roto toda la idea de la Guerra Fría, todas las versiones que tiene, sobre todo una cantidad de intelectuales y buena parte de nuestras élites quedan absolutamente destrozadas. Pero luego viene el otro gran problema que es esta visión, ¿no es cierto? Que de nuevo es una derivación de estas dos anteriores, que hace referencia a un tipo de inserción inteligente en el escenario internacional, en los mercados internacionales. Porque eso normalmente en el caso de América Latina, la propuesta es, es que no tenemos vocación industrial. Entonces tenemos que estar con bajo valor agregado en el tema extractivo, tanto de la agricultura como de la industria, con todos los efectos que eso significan en términos ecológicos, tanto de la agricultura como de la minería, con todo lo que significa en términos ecológicos. Y por otro lado, ¿no es cierto?, hay que resignarse, y eso inclusive lo decía el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, a concentrar, a focalizar recursos en la educación primaria, porque lo que necesitamos es una mano de obra barata, descalificada, para que básicamente sean peones, ¿no? Es decir, lo que tú nos estás planteando es que al contrario, aquí se abre toda una serie de expectativas en torno a la complejización de la economía, al acceso, ¿no es cierto?, de esta nueva versión de inserción internacional que apunta de manera pero muy, muy exigente hacia los temas no solamente de educación, sino de innovación y tecnología, y de desagregación tecnológica, que era más bien parte del discurso de lo que fue en los años 60, 70, la teoría de la dependencia, los procesos nacional populares, las versiones alternativas de la izquierda. Mencionaste a Velasco Alvarado, a Allende en Chile, a los sectores más avanzados del peronismo. Sí, tenemos un cambio, una ruptura de paradigmas muy importantes en lo que tú estás mencionando. ¿Cómo plantearías tú las posibilidades, las viabilidades, antes de entrar en el tema del escenario de la representación, en términos de los contenidos? ¿Cómo verías tú a nivel de las oligarquías, o sea, de los que toman las decisiones, de las empresas mismas, de las familias del poder de Perú, el tema de cómo van a afrontar estos dilemas, cómo van a afrontar el futuro del Perú, cómo van a afrontar el futuro de la heredad que tienen, porque es la hacienda que han heredado, pues, ¿no? Frente a un cambio tan brutal de sus paradigmas? Ideológicamente, ellos tienen que plegarse al escenario neoliberal, en contra de los sectores populares, en contra de los trabajadores, en contra de los derechos laborales, en contra de las demandas y la movilización de las organizaciones sociales. Pero en el plano de la pragmaticidad, en el plano del billete puro y duro, es obvio que el escenario es muchísimo, muchísimo más rentable, más bien en esta opción que a todas luces se ve como una opción de un capitalismo progresista, ¿no? Bueno, yo creo que las oportunidades que están planteadas podrían llevarnos al revertir algunas tendencias muy penosas que están ocurriendo y que afectan a nuestros países. Por ejemplo, estaba viendo en el caso del Ecuador que están destacando el hecho de que este, como una especie de buena noticia, el hecho de que han ingresado o están ingresando mayores transferencias de los ecuatorianos que salen del Ecuador y envían a sus familiares. Y se ve como que, bueno, hemos roto la barrera de los 3.000 millones, como algo, como si fuera bueno. Es una tragedia, ¿no? Lo que quiere decir es que hay más ecuatorianos que se han ido, ¿no? Y no que esa plata esté generándose en el país.
Igualmente en el caso Y del no Perú, solamente eso, sino que es una cuestión tan rentista que esas remesas que mandan no necesariamente es de que han ido más o de que están ganando más, sino que al contrario, la situación es tan desesperada de sus familias acá al interior que la gente hace todo tipo de ahorros para enviar sus 200 dolaritos a como dé lugar, ¿no? Sacrificando inclusive sus niveles de consumo más elementales allá en sus países donde trabajan, ¿no? claro. Y bueno, en el caso nuestro, digamos, estamos en los últimos eh, 3 años, digamos, en una situación de exportación de peruanos. Más de medio millón han salido del Perú y quienes han salido son prácticamente un drenaje a la capacidad intelectual que hay, ¿no? Es decir, hay una fuga de talentos que está ocurriendo. En el último Yo año, creo, para nuestra audiencia, en el último año han salido del Ecuador más de 500.000, en el último año, y de los cuales al menos hay registro estadístico de que 44.000 son graduados ya universitarios. en el caso peruano, digamos, el año 22 y 23, salieron 500.000, creo que por año, y la gran mayoría, que cerca del 70% profesionales y de edades menores a 40 años. Es Terrible. decir, fuga de talentos neta, ¿no? Entonces, yo creo que una visión de lo que hemos venido conversando, de lo que podría aprovecharse, por ejemplo, con asociar al puerto toda esta vía de tren, la siderurgia, el parque industrial que debería generarse, que terminaría con estos temas de, por ejemplo, fabricación de vehículos, el parque de innovación, de inteligencia artificial, robótica y demás que podría también desarrollarse, poderlo mirar como más bien un imán de reatracción de estos valores intelectuales que han fugado de nuestros países para que retorne a las posibilidades de engrosar las filas de capacidades que estén en condiciones de atender esta nueva oportunidad que se presenta. Yo creo que si no lo vemos así, se nos va a ir el tren en términos de que no podamos abordar esta situación. Y en relación a la pregunta sobre cómo podría ser la reacción de los sectores empresariales en el Perú en relación a este tema, Me refiero a como bloque de poder, más allá del negocio particular, como bloque de poder, como proyecto de país desde la perspectiva de las oligarquías peruanas. ¿Cómo crees tú que van a aprovechar la coyuntura? ¿Van a lanzarse a esta opción, aunque eso signifique una tensión en su alineamiento geopolítico? Porque claramente esto no está en la agenda angloamericana. O, por el contrario, ¿no es cierto?, van a buscar crear su propio destino, como en su momento fue, por ejemplo, la burguesía, la oligarquía surcoreana, ¿no? En su momento ellos hubieron lo que algún argentino de derecha nacionalista habla la insubordinación fundante y rompieron el corset que les ponía a los Estados Unidos. A los Estados Unidos les convenía porque en todo caso era parte del tapón anticomunista. Pero en el caso de América Latina han habido muchísimos ejemplos de golpes de Estado en contra de cualquier proyecto, inclusive de la propia derecha, ¿no es cierto?, que no esté de acuerdo con esa subordinación en términos de la División Internacional del Trabajo. Kissinger decía, no queremos un Japón al sur del Río Grande, refiriéndose al México de Echeverría y de López Portillo, ¿no es cierto?, que planteaban niveles de industrialización distintos que terminaron siendo liquidados con la crisis de la deuda. A esto me refería, o sea, en términos de opción estratégica por parte de las élites del bloque de poder, ¿cómo verías tú la respuesta? Ya nos mencionabas el hecho de que con la infraestructura ya dada, simplemente no se utiliza la carretera porque hay poderosos intereses que saldrían perdiendo, ¿no? bueno, en ese tema yo matizaría la situación del modo siguiente. Creo que al Perú le ha hecho bien en relación a refrescar también ideas o abrir las mentes
de sectores empresariales del descubrimiento del boom agroexportador peruano. El Perú en realidad entró a la agroexportación desde el año 2000. Nosotros exportábamos del 2000 hacia atrás un máximo de 500 millones de dólares. Y de esa exportación, el café pasaba a ser el producto principal de exportación. A partir del 2000, es decir, 24 años en desarrollo, estamos sobre los 10.000 millones de dólares Con de exportaciones no agroexportación. tradicionales, ¿no? Como las que acabas de mencionar. Teníamos, Así. teníamos aquella vez hacia atrás, cuando estábamos en 500 millones de dólares de agroexportación, con más o menos 5 productos. Y ahora tenemos más de 250 productos entre materia prima y los productos transformados que Y salen. déjame enfatizo en muchos de ellos, en algunos de ellos como primer productor mundial, ¿no? En cuestión de una o Exacto. dos décadas. Somos, creo que en 4, número Bueno, uno en el mundo. ¿y cómo evaluarías críticamente, no es cierto, la necesidad del golpe del shock neoliberal de Fujimori para que esto pueda haber tenido cabida? No, a ver, el golpe de Fujimori yo creo que fue un asunto lateral al tema. No es, en mi opinión, el causante principal de este boom agroexportador, sino el hecho de que experiencias iniciales hayan mostrado las potencialidades que tenía la posibilidad, por ejemplo, del riego tecnificado para poder hacer que la costa desértica pudiera ser, digamos, una base central para que pueda aparecer esa agroexportación. ¿Y qué Entonces, rol puede jugar el bajo costo laboral o la bajada del costo laboral en el desarrollo de estas iniciativas? yo creo que es un aspecto, pero no es el fundamental, porque, digamos, lo que ha ocurrido es algo positivo, me parece, que la agroexportación se ha convertido en una especie de migración de gente de la sierra que trabajaba en lo agropecuario, que en lugar de llegar a la ciudad se ha quedado en las franjas cercanas a las ciudades que están en la costa y por tanto se han quedado desarrollando lo que saben hacer como materia, digamos, de conocimiento básico, porque aquel que se va hasta la ciudad, de lo que montaba a caballo en el campo, ahora tiene que aprender a manejar la moto o aprender a la mototaxi o aprender a manejar el vehículo. Mientras que aquí del conocimiento agrario viene a engancharse con innovaciones tecnológicas y su rendimiento es mucho mayor. Eh, y a su vez, creo que ha sido un muro de contención también para las posibilidades de que alrededor pues, de 1 millón de personas migrantes hayan quedado en trabajos directos y trabajos temporales vinculados a esta columna de la agroexportación. Pero el otro elemento que ha permitido un desarrollo interesante es que se han conectado con los mercados mundiales de una manera diferente, porque son mercados interactivos, que si uno falla respecto de qué cosa está enviando, te van a devolver y te van a sacar de la lista de Proveedores. quienes son abastecedores. De forma tal que hay que cuidar mucho esa relación con el mercado. Y en función de eso, el Perú ha dado un salto interesante a convertirse en uno de los 5 países de primera importancia cuya agroexportación es de productos orgánicos. ¿Y esto por qué? Porque en el camino hay 18 empresas pequeñas que se han dedicado a la fabricación de abonos y fertilizantes orgánicos en base al procesamiento de, digamos, en unos casos de la basura y en otros casos también de ya, digamos, de manejar una elaboración de abonos
utilizando el bocachi, el compost, en fin, y que está dando lugar a que se generen 60.000 toneladas mensuales de abonos orgánicos, cerca de 800.000 toneladas en el año, y más de 1 millón de litros de abonos líquidos orgánicos también por mes. Y el mercado al que le venden todo esto es a la agroexportación. Entonces, la agroexportación no usa fertilizantes químicos como elemento sustantivo, sino estos abonos orgánicos. Y ha dado una interrelación interesante que le abre puertas. Por ejemplo, el Perú ahora se ha convertido en el principal exportador eh, o abastecedor de productos alimentarios a Inglaterra. Su socio principal es Perú. Y digamos, una cosa curiosa que ha aparecido en estas movilizaciones que han habido de los productores agrarios contra los controles para que, digamos, puedan reducir la aplicación de una industrialización de la producción. Una de las menciones directas que habían era que había que cortar con Perú, que Perú les compite de una manera que ellos no pueden llegar a esos niveles. Discúlpame, Entonces, cuantitativamente, ¿qué porcentaje de esos 10.000 millones de exportaciones son agrícolas y cuánto de eso es orgánico? bueno, los 10.000 millones es agroexportación. Estamos hablando ahí principalmente, No minería, exclusivamente no, agroexportación. es sin minería, Ya. sin minería, solo a exportación del agro. Y ahí básicamente estamos hablando de frutas y medianamente de hortalizas, pero básicamente son frutos. Digamos, el café ha seguido siendo el principal. Y en esto del café también hay una cosa interesante. El café está sustentado en 240.000 unidades productivas de pequeña producción campesina. Allí no hay industriales, no es el café tipo Colombia o no es el café tipo Brasil. En este caso es un café de pequeña producción campesina, que está organizada esencialmente articulada en cooperativas. Y, y eran el producto principal hasta hace poco. Ahora, por efectos de una plaga de la roya, ha descendido la producción, pero, y digamos, ahí ha aparecido el arándano, que este último año ha sido el número uno en producto agroexportado. Entonces, en el caso del café, por ejemplo, hay una cosa interesante. Su crecimiento de cerca de 500 millones a 1.500 millones de dólares que ha tenido en su mejor momento como valor de exportación, no ha sido por un crecimiento de extensión, sino por un cambio en el desarrollo de la gestión, de la gobernanza del producto y el salto hacia los llamados cafés especiales, de forma tal que se preocupan porque el café sea orgánico y tienen una serie de mecanismos para, o sea, el Perú es hace más o menos 10 años ganador del premio en el concurso mundial de la calidad del café, es el número uno hace 10 años y también el número 3, siendo el 2 casi siempre de Etiopía. Entonces, todo eso, digamos, combina una pequeña producción campesina, que en este caso no hay grandes capitales, y sí, la otra agroexportación es de gran capital. Ya. Ahora, en el Y caso este de la participación campesina, ha sido el rol del Estado en medio de esta retracción del Estado tan brutal que ha tenido Perú en los últimos 20, 30 años? en realidad el Estado no colabora, porque desde cuando entró Fujimori, convirtió al Ministerio de Agricultura en un ente puramente normativo. No se ocupa de meter los pies en el suelo, es solo normativo. Es como una especie de árbitro que más bien coloca una tramitología que complica. Entonces, esto está gobernado por organizaciones que, por ejemplo, en el caso del Cusco, vienen de un proceso previo a la reforma agraria de Velasco Alvarado,
que es la lucha directa por la tierra y la conquista de la tierra de manera directa a través de las tomas de tierras que condujo la Confederación Campesina del Perú. Por tanto, son organizaciones que han sobrepasado al Velascato y que se han mantenido como entidades autónomas y que tienen de aquel tiempo todavía una organización que tiene pues, profundas raíces, ¿no? Entonces, ese es un valor muy importante, muy interesante. Digo este ejemplo como el que podría también retrotraer referido a la Sociedad Nacional de Industrias, que por ejemplo también en un proceso político se ha separado de la CONFIEP, que es la Confederación de Instituciones Privadas del Perú. La Sociedad de Industrias ha se ha distanciado y tiene una organización aparte. Ellos sí los veo un poco más conectados con estos elementos sustantivos del desarrollo, de palancas del desarrollo. Por tanto, matizaría el comportamiento de la clase político-económica en el país. Y también es cierto que en el Perú ha aparecido un sector que podría ser el poder político en el Perú le llamamos la derecha bruta y achorada, en razón de que, digamos, tiene unas ideas muy retrógradas en materia de planteamientos y, digamos, achorada en relación a que, digamos, es prepotente, es descalificadora, es atropelladora. Y, digamos, son ellos los que están, de algún modo, dominando la escena política en el país, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo y son ciertamente una traba. Entonces, hay, diría, a su vez, sectores que han irrumpido a la escena de actores económicos como emergentes, como resultado del proceso de descentralización y regionalización ha habido en el Perú desde el año 2000 para adelante, porque anteriores intentos terminaron fallidos y este es el más duradero que hay. Sin embargo, aparte de que hay un desarrollo positivo, también hay temas de corrupción y hay enlaces y relaciones con lo que viene a ser pues, la minería ilegal, la tala ilegal, los temas de la corrupción extendida que hay en el país. De modo tal digamos, las clases económicas, político-económicas, están en ese nivel de comportamiento. Y creo que lo que resultaría necesario es ver cómo es que se busca articular a quienes puedan tener coincidencias con estos nuevos elementos del desarrollo de los que hemos estado conversando, que pudieran ser los factores en los que podamos darnos la mano o ver articulaciones. En todo caso, también desde sectores progresistas de izquierda, tampoco hay una claridad en relación a tomar estos elementos como los ejes alrededor de los cuales habría que generar un reordenamiento. Ahora, Entonces, ¿cuál sería? ¿Tienen alguna expresión política, académica, alguna vocería estos sectores innovadores del empresariado? a ver, en materia de una representación gremial, estaría la Sociedad Nacional de Industrias. Que es básicamente ligada a las Fuerzas Armadas. No, 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 bueno, tiene una alianza con la Fuerza Armada en relación al uso de un centro que tiene la capacidad de desarrollo industrial y de generación, digamos, de productos, como el caso de estas naves aéreas o naves fluviales, que ya se ha hecho como experiencia. Entonces, sin embargo, tiene que ver con el hecho de que al interior de la Sociedad Nacional de Industrias hay personas digamos, tienen una vocación y una opción favorable a mirar a algunas palancas de desarrollo y estar
permanente conexión con, por ejemplo, estas innovaciones que han venido como ayuda de parte de Corea del Sur. Han sido atentos a esa posibilidad. Y entonces, porque también con China hay que ver cómo es que se desarrolla una relación que pudiera ser lo más equitativa posible, De porque ganar, China, pues, ganar, como dicen ellos, ¿no? claro, porque China tiene un peso muy fuerte, yo diría, es un peso pesado frente a un peso pluma que resulta ser el Perú, y habría que ver cómo se desarrolla, digamos, un nivel de mayor Pero no tienen equilibrio. incidencia, digamos, de estos sectores empresariales innovadores en las definiciones de los partidos de la derecha o en los partidos más gravitantes en el escenario político. Bueno, ahí ha habido un problema, me parece, en el Perú, porque, digamos, una buena parte del empresariado peruano eh, que había estado algo así como tras bambalinas frente a procesos políticos, teniendo antiguamente una preferencia en favor del Partido Popular Cristiano, que lo conducía Bedoya Reyes, este, y era pues, se le conocía como el Partido de los Empresarios. Pero este partido vino a menos también porque, digamos, la industria o los empresarios que defendía quedaron obsoletos frente a los temas de desarrollo que aparecieron en el país. Y entonces esta nueva hornada de, digamos, empresarios con mayores posibilidades de manejo económico, con también proyecciones hacia otros países, como el caso, por ejemplo, de Bolivia. En Bolivia hay 5 empresas peruanas que dominan el mercado boliviano. Aparte de esto de aceros Arequipa, está, por ejemplo, la industria de la leche Gloria, que tiene el monopolio en Bolivia. Está también el Banco de Crédito del Perú, que es el banco número uno en Bolivia. Está otra que es Alicorp, que es la producción de alimentos, que es la principal, digamos, industria alimentaria de alta tecnología, digamos, que hay en Perú, que también domina en Bolivia. Y también se han ido a Chile en relación por ejemplo, invertir en cemento. Y el Perú es el principal accionista, digamos, en relación al tema de cementos en Chile. Y así se han ido más bien internacionalizando un poco en ese desarrollo, lo cual les da un poco más de mundo también. Y tienen que jugar pues con varios actores de distintas capacidades, que es más o menos lo que en su momento hizo Chile casi solo o solitario en el mercado mundial, ¿no? Respecto del comportamiento de otras burguesías de América Latina. Entonces, algo de eso hay en una franja, pero también el error que cometieron fue, digamos, meterse a la política, y ya no a través de un partido ideológico que estuviera alineado con sus intereses, sino a una cosa pragmática porque se convirtieron en la base de apoyo del Fujimorismo, eh, alentando la candidatura de Keiko Fujimori, y buena parte de todos los asuntos de corrupción por los que ella está investigada también son fondos que ellos les han proporcionado bajo la mesa, y por esa razón es que, digamos, aparecen pues como delitos económicos que se han cometido en esa materia, lo cual a su vez los ha descalificado pues, de las posibilidades de con qué autoridad decir qué haya que hacer en el Perú. Entonces, hay también esa cuestión que tiene que encontrar una vía de salida para las posibilidades de, digamos, articular alrededor de planteamientos de solución que permitan dar un salto en esta materia. Y hay Ahora, otro elemento, sí, perdón, sí que sí. sí, allá, hay otro elemento a tomar en cuenta también, ¿no? De parte del Perú. Eh,
En el Perú tenemos una distribución de la propiedad de la tierra a partir del cambio de la tenencia de la tierra que se produjo de los años 50 a los años 80, muy importante. En el Perú tenemos, o sea, teníamos 16.000 grandes haciendas, que eran gigantes latifundios. Y con una lucha iniciada en el Cusco en los años 50, en el curso de una década, se logró hacer que toda la tierra pase a manos de los campesinos. Y fue tan fuerte esa lucha de acción directa, de expulsión de los terratenientes y ocupación de las tierras por parte de los campesinos, que fue reconocido por un gobierno militar de aquel entonces, de Nicolás Lindley, que dio la primera ley de reforma agraria, la 14444, en el año 63, y que reconoció esa tierra como de los campesinos. Esto le dio autoridad a los demás lugares del Perú a decir, bueno, hagamos lo mismo, saquemos a los terratenientes y nos van a tener que dar una ley de aprobación, como lo han hecho en el Cusco. Y entonces, de esa manera es que ha venido un proceso, y lo de Velasco en realidad fue un episodio que fracasó, porque Velasco quiso hacer de todo cooperativas, y no le funcionó, y más bien el cauce del río volvió hacia las tomas de tierras. El resultado es que de 16.000 propietarios que habían, ahora tenemos 2.300.000 unidades productivas, el 97% de las cuales son de pequeña producción campesina, entonces de agricultura familiar. Esta es una potencialidad gigante para las posibilidades, por ejemplo, de emprender un camino dirigido hacia un Perú agroecológico, donde la producción de alimentos sea con 100% abonos orgánicos y, por tanto, la comida sea un alimento que dé salud y no como ahora, por ser sobreindustrializado y poder ser trabajado con agroquímicos, termina más bien generando enfermedades y siendo el factor de malnutrición que es responsable, por ejemplo, del aumento de peso, la obesidad, la diabetes, los problemas coronarios, los problemas cardiovasculares, los problemas de cánceres, en fin, que vienen de esa mala alimentación. Es decir, acá también hay una cosa potente. Y si tenemos los puertos, podemos ser una alternativa. Por ejemplo, una cosa buena que hay en el Perú, que también se ha construido con estos emprendimientos de la gastronomía peruana, a través de Gastón Acurio y de Virgilio Martínez, que son dos líderes mundiales en esta materia. Ellos son de la idea de que en el mundo se van a generar en el plazo de unos 10 años, vamos a llegar a unos 200.000 restaurantes de comida peruana. Y la idea es que puedan estos restaurantes ser abastecidos con productos de materia prima de la mega biodiversidad. Es decir, que no van por containers, sino también ya el Perú ha creado una forma de exportación en paquetes que le llamamos el exporta fácil, que son paquetes de 30 kilos que van por avión. Y por tanto, restaurantes que están en Inglaterra, en España, en Estados Unidos, en fin, pueden recibir semanalmente, digamos, cada 2 días, qué sé yo, 10 cajas, los de unos 300 kilos, y tener el insumo para preparar la comida peruana con el insumo peruano. Entonces ahí usar la fruta fresca y no la fruta verde que tiene que madurar en el transcurso del proceso para llegar como una fruta media no dulce, sino digamos como si fuera como si no fuera fruta real. Entonces, todo ese cambio puede abordarse con un desarrollo mayor de esta pequeña producción campesina. Por tanto, toda la red de lo que pensamos, ¿no es cierto?, en vías férreas, puertos, etcétera, serían pues unas ventanas de oportunidad para las posibilidades de colocar nuestros productos de otra manera y de esa forma también darle al campo una palanca de desarrollo muy potente, cuyo Una, primera todo, meta sea el abastecimiento
de la demanda interna, es decir, producir lo que necesitamos comer Es y todo un luego potencial exportar. de un desarrollo alternativo a la